Conectar con nuestro compañero Carlos Alsina, a quien tenemos y queremos felicitar el año, porque es la primera vez que tengo ocasión de saludarle. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Susana Griso, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué tal tú? Pues muy bien, aquí trabajando desde el primer día del año prácticamente, o sea que es que los que habéis vuelto de vacaciones tan tarde, ya estamos, pues... Ya, es que estaba esperando la pollita. Esto me lo tenéis que explicar alguna vez, ¿por qué en la tele hay más vacaciones que en la radio? Porque, no sé. Bueno, mira, te iba a decir algo, pero no va a ser utilizado en mi contra y por tanto me voy a callar. No sé, digo yo. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bien. Oye, tú has arrancado fuerte, además, entrevistando esta mañana a Núñez Feijóo. No sé qué te ha dicho sobre ese primer examen que tiene mañana el Gobierno y que a priori va a suspender, ¿no? Porque le faltan los apoyos por parte de Junts y está el Gobierno negociando en varias pistas, entre ellas también con el Partido Popular. Es llamativo que negocie con el PP, ¿no? Sí, pero por lo que nos ha contado el señor Núñez Feijóo, negociación, la verdad es que ha debido haber poca, porque las llamadas efectivamente las ha confirmado, la llamada del ministro Bolaños a Cuca Gamarra, primero el domingo y luego el lunes, pero yo le preguntaba exactamente la conversación en qué términos se produjo. Claro, Bolaños llama a Cuca Gamarra sabiendo que el PP no está por la labor de apoyarle los decretos al Gobierno, y supongo que eso es lo que le dice, y vuelve a llamar al día siguiente, ¿para qué? Para confirmar que siguen en la posición. Bueno, impresión que hemos sacado aquí en la mesa después de escuchar a Núñez Feijóo, que hay ninguna posibilidad, bueno, por no decir ninguna, digamos, poquísimas posibilidades de que a lo largo del día de hoy se produzca una oferta del Gobierno o del PSOE al PP para que el decreto anticrisis al menos pueda salvarse mañana, aceptando que luego se incorporen unas medidas que está planteando el señor Feijóo, lo del IRPF, lo del IVA de la luz y la electricidad o las conservas, etcétera, que hay muy pocas posibilidades de que eso se produzca y que, salvo que durante el día de hoy lo que haya es una novedad en la relación entre el PSOE y Junts per Catalunya, es decir, que el PSOE decida ofrecerle a Junts algo que a Junts le pueda servir, pues salvo que eso se produzca, una de dos: o mañana naufraga en la votación el Gobierno con los decretos, o antes de que haya votación retira los decretos sabiendo que la tiene perdida la votación. Conclusión, las gestiones que se han hecho con el PP son puro paripé, por lo que nos estás diciendo, y por tanto ahora la apuesta es que Junts acabe cediendo. Yo no sé qué te parece eso de que, bueno, pues al final el Gobierno siempre plantee esos decretos ómnibus donde te cuelan medidas, en fin, que son necesarias, que son un alivio para las familias, y otras que directamente están vinculadas a el poder recibir apoyo por parte de Bruselas en cuanto a fondos comunitarios. Yo creo que al final ahí el Gobierno sí está pagando un vicio, que tiene un vicio adquirido desde antes de la pandemia, porque en los meses de la pandemia, los años de la pandemia, es verdad que estaba más justificada la emergencia de tener que entrar en vigor medidas con carácter inmediato y luego ya que el Congreso de los Diputados las convalidara. Pero desde antes de la pandemia, yo recuerdo que hubo un dato del año 19, o sea, Sánchez llevaba un año y pico gobernando, que ya decía que en términos proporcionales para el tiempo que llevaba gobernando ya era líder de los presidentes que ha habido en España en utilizar la figura del decreto ley, que es una figura, claro, muy controvertida. ¿Por qué? Porque significa que el Gobierno lo que le dice al Congreso de los Diputados es: estos son lentejas, o me las convalidas o decaen, y entonces yo te acuso de que has hecho que suba el IVA porque pero no hay posibilidad de modificarlas, salvo que se acepte tramitarlas de otra manera. Y recuerdo además, hablando aquí en este programa con el señor Ortúzar, creo que fue, con Aitor Esteban, en la última campaña electoral, el PNV es de los que más de los afines al Gobierno, de los socios del Gobierno, quien más se quejó en la legislatura anterior precisamente de este vicio adquirido del presidente Sánchez por la figura del decreto, porque no da opción a que se elaboren las normas de otra manera en el Congreso, o abusa mucho de esta fórmula. Y esa crítica, que yo creo que sí está muy fundamentada, es una de las que mañana le van a pasar facturas, salvo sorpresa, al presidente Sánchez. Pero estamos hablando de Pedro Sánchez, Susana Griso, te lo recuerdo. Y vete tú a saber por qué. Y tú y yo fallamos mucho con nuestras apuestas cuando de Sánchez se trata, con lo cual vamos a ver qué pasa en estas próximas 24 horas. Oye, lo que estamos viendo es el nunca más. Hay un intento por parte del Partido Socialista indisimulado de recuperar el espíritu del Prestige ante, bueno, pues la eminencia de unas elecciones que dan por perdidas. Estamos a 40 días y estamos viendo cómo los palets, las bolitas de plástico, se están utilizando para recordar lo que fue ese vertido que le costó
al gobierno del PP la Xunta de Galicia. Sí, vamos a ver cómo sigue el asunto, porque es verdad que en vísperas de unas elecciones un asunto como este pues es un caramelo para los partidos que están en la oposición y que por tanto no gestionan. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasó con el Prestige, yo creo que no es comparable el asunto desde, creo que casi ningún punto de vista. Incluso desde aquel punto de vista en el que está poniendo el acento más el Partido Socialista en Galicia, que es esto de la Xunta va tarde, arrastra los pies en la reacción a lo que está sucediendo y trata de cargar las responsabilidades a otros. Incluso en eso yo creo que, pero sobre todo hay una gran diferencia, además de la magnitud de lo que sucedió con el Prestige. Hay una diferencia, en mi opinión, que es fundamental, y es que la polémica política que se generó a raíz del Prestige, que fue un accidente como este de ahora, que en realidad es responsabilidad de la naviera o de quien lleva ese barco. En aquel momento la polémica política en España se derivó del hecho de si el gobierno central había acertado en su manera de encarar ese accidente. Acuérdate que el debate era si había hecho bien al intentar alejar el petrolero o debía haberlo llevado a puerto para intentar vaciarlo sin que se terminara de romper, que al final es lo que desgraciadamente sucedió. Es decir, el debate político en aquel momento estaba sobre la gestión del gobierno central, que es quien tiene las competencias de lo que sucede en las aguas españolas, ¿no? Si había acertado o se había equivocado el PP, que era Aznar quien gobernaba en aquel momento. Claro, en esta ocasión la diferencia es que el gobierno central es de un partido que no es el mismo que gobierna la Xunta de Galicia, o sea que ahí las responsabilidades, si es que hay responsabilidades, porque yo entiendo que al final la responsabilidad fundamental aquí está en la naviera, que se le ha caído un contenedor lleno de bolitas de plástico que no serán tóxicas y peligrosas, como dice la Xunta, dicen los expertos, pero que buenas seguro que tampoco son. Y además nos estaba diciendo un técnico que las acaban ingiriendo las aves y claro, muchos peces, es decir, que esto al final nos va al estómago, y nosotros ya se calcula que en microplásticos comemos lo que es el equivalente a una tarjeta de crédito todos los años, o sea que, en fin, entiendo la preocupación Positivo en Galicia. Positivo no es. Eso es evidente. ¿Qué responsabilidad le corresponde aquí a cada uno? Pues a la Xunta de Galicia y al gobierno de Barbón en Asturias le corresponde ahora, porque también están llegando a Asturias. Tampoco es culpa de Barbón, claro. Yo creo que a ellos les corresponde limpiar las playas. Una vez que las bolitas llegan al gobierno central, que le corresponde o le correspondía, o pues que Salvamento Marítimo se informara de qué es lo que había pasado, ubicara dónde se había producido el vertido y tratara de ver por dónde podían ir las bolitas para evitar que llegaran a la costa. Pero es que eso no sé si es posible, creo que es dificilísimo por las corrientes del mar y porque las bolitas estas las ves cuando están en la playa, pero cuando están en medio del mar es muy difícil. Eso es lo que nos decía, efectivamente, claro, detectarlas. Es experto. Yo creo que hay las responsabilidades. Yo creo que habrá que ver que en qué momento actuó cada una de las administraciones, pero que más allá de eso hay una sobreactuación comprensible, claro, comprensible porque hay unas elecciones dentro de 40 días, pero una sobreactuación. Es que va hoy el candidato del Partido Socialista en Galicia, el señor Besteiro, a una playa a ver cómo está lo de los plásticos. Es que el vertido es de hace un mes y el primer aviso del 112, como contó ayer Óscar Puente, es del 13 de diciembre. Estamos a 9 de enero. Si de un vertido cuyo primer signo se percibió el 13 de diciembre, el señor Besteiro no se acerca hasta una playa a ver cómo está la cosa hasta el 9 de enero, hombre, una pista de que hay una utilización del asunto, digo, muy comprensible, porque en campaña electoral todo el mundo aprovecha lo que puede, pues también creo que es evidente, ¿no?, que el aprovechamiento está ahí, ¿no? ¿Y qué te dice sobre esto Núñez Feijóo? Porque, en fin, a él le preocupa mucho que el PP revalide la mayoría absoluta en la Xunta, ¿no? Bueno, él ha dicho que es muy difícil obtener una mayoría absoluta, no solo en Galicia, sino en cualquier lugar, ya a la vista está, porque gobiernos con mayorías absolutas ahora mismo no hay muchos. Él ha mencionado el de Madrid, el de Andalucía y creo que el de La Rioja. Yo le he recordado que el PSOE tiene uno también, en Castilla-La Mancha, que es el gobierno de mayoría absoluta de García Paje, que la mayoría absoluta es muy difícil, que él cree, bueno, él entiende que los gallegos van a apostar por la estabilidad, porque es en lo que, y por quien les dice la verdad, en lugar de, todo esto ya forma parte también de la campaña, entiéndeme, en lugar de por crear en Galicia un gobierno que sea una sucursal, digamos, o una franquicia del multipartito que gobierna en el resto de España. En Galicia electoralmente, esto lo saben los espectadores gallegos y nuestros oyentes, funciona muy bien lo de bipartito, tripartito, multipartito, porque hubo un gobierno de coalición, que en aquel momento nadie llamó desde la oposición de entonces, que era el PP, gobierno de coalición, sino bipartito, que fue el del PSOE con el bloque nacionalista gallego, porque veníamos de un tripartito en Cataluña que no había tenido una gestión, digamos, muy exitosa, ¿no? Entonces lo de tripartito, bipartito, y en este caso Feijóo acuña lo de multipartito, se utiliza también electoralmente para intentar que
que el gobierno ese de coalición pues no tenga muy buena. Pero vamos, que las encuestas están muy ajustadas, yo creo que muy ajustadas. Están dando mayoría absoluta al PP, pero es verdad que el señor Feijóo más que nadie pues está escarmentado de las encuestas por lo que pasó en el mes de julio, ¿no? Y no es para menos. Oye, Carlos, te veo muy elegante en este arranque de año. Un gusto saludarte, como siempre. Yo a ti te veo elegante siempre. Un abrazo. Beso Hasta a todos. pronto. Hasta luego.